Capítulo 1. Antes de que hubiera luz. Si crees que el Génesis es un cuento para explicar a niños cómo se hizo el mundo, te han vendido la edición censurada. Antes de que hubiera luz, hubo otra cosa. Algo que no se explica en las homilías. Algo que incomodaría a más de un teólogo y que tal vez explique por qué este libro ha sobrevivido a guerras, hogueras y concilios. El Génesis, ese arranque tan famoso de la Biblia, no es solo la crónica de un Dios arquitecto construyendo cielo y tierra. Es, según algunos, un mapa codificado de la conciencia humana, una llave para despertar. Y también, si lo lees con otros ojos, la confesión de que nuestro mundo no es la obra de un creador perfecto, sino la de un artesano torpe, un demiurgo que quiso imitar la luz original. Hoy vamos a mirar el primer capítulo del Génesis como nunca te lo han contado, a través de los ojos de los gnósticos, que verán aquí un código para la salvación interior, de los maestros antiguos como Orígenes y Filón, que lo leyeron como una parábola, y de los estudiosos modernos que han descubierto patrones matemáticos tan precisos que algunos dicen que la Biblia es un algoritmo divino. Y si crees que todo esto son teorías raras, prepárate. Al final de este viaje puede que ya no veas el mundo igual. El pasaje que lo empezó todo. Antes de analizar, vamos a escuchar el texto como se conserva en la tradición hebrea y en su traducción más conocida. Porque todo empieza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto es solo el arranque. Después vendrán el firmamento, la tierra seca, la vegetación, las estrellas, los animales y finalmente el ser humano. 7 días que en la lectura literalista describen la creación de todo lo que existe. Pero aquí es donde empieza la batalla de interpretaciones. 2 lecturas que se odian. Por un lado tienes a los literalistas. Para ellos esto es exactamente lo que pasó, palabra por palabra, hace unos pocos miles de años. Dios creó todo en 6 días y descansó el 7º, punto final. Si el texto dice día, fue un día literal. Por otro lado, están los gnósticos y místicos. Para ellos, estos días no son jornadas de 24 horas, sino etapas de un proceso mucho más profundo. No están hablando de piedras, agua y plantas, sino de conciencia, niveles de vibración y estados del alma. Y en medio están los científicos y analistas de patrones. Gente que, curiosamente, no necesariamente cree en Dios, pero que ve en el texto algo asombroso. Una estructura matemática y simbólica perfecta, como si alguien hubiera diseñado el relato con un código interno, imposible de ser fruto del azar. La pregunta incómoda. Entonces, ¿qué es? ¿Un relato histórico? ¿Una parábola espiritual? ¿O un programa codificado para la mente humana? Esta pregunta no es nueva. Ya en el siglo II, mientras el cristianismo apenas se estaba formando, había debates incendiarios sobre esto. Y es ahí donde entran personajes como Orígenes de Alejandría, Ireneo de Lyon y los maestros gnósticos que fueron perseguidos y borrados de la historia oficial. Pero antes de elegir un bando, vamos a sumergirnos en la primera clave. ¿Qué ve un gnóstico cuando lee en el principio? Para un gnóstico, el Génesis no empieza con el Dios todopoderoso que conocemos de la misa dominical. Empieza con un problema, un universo a medio hacer, un arquitecto sin experiencia y una luz que no es la original, sino una copia barata de la verdadera. El Dios del Génesis no es el Dios supremo. En las escuelas gnósticas del siglo II enseñaban algo que le habría costado la excomunión a cualquiera que lo dijera en voz alta. El Dios que crea el cielo y la tierra en el Génesis no es el Dios verdadero, es un demiurgo, un ser poderoso, sí, pero limitado, ignorante de que existe una fuente más alta, un Dios incognoscible, puro espíritu, del cual emana todo.
Para ellos, el universo material no es la obra maestra de un ser perfecto, sino una prisión bellamente decorada. Y el Génesis sería en realidad el manual para escapar de ella, el abismo como inconsciencia. Cuando el texto dice «la tierra estaba desordenada y vacía», y las tinieblas cubrían la faz del abismo, un gnóstico no ve un paisaje cósmico, ve el estado original de nuestra conciencia antes de despertar, desordenada y vacía. La mente sin propósito, atrapada en ilusiones. Tinieblas, ignorancia espiritual. Abismo, la profundidad insondable de nuestra desconexión de la fuente. El espíritu que se mueve sobre las aguas sería entonces el impulso inicial de la chispa divina en nosotros, ese momento en el que algo, en lo más hondo, intuye que la vida es más que trabajar, pagar facturas y morir. Sea la luz, la falsificación luminosa. Aquí viene uno de los giros más incómodos de la lectura gnóstica. Cuando el demiurgo dice, sea la luz, no está devolviendo la luz original, está encendiendo una lámpara artificial para iluminar su propio mundo material. Es como cuando, en una película de ciencia ficción, la inteligencia artificial crea una simulación perfecta, pero sigue siendo una simulación. La luz original, la verdadera, la de la fuente, permanece en un plano superior, fuera del alcance del demiurgo. Por eso, para los gnósticos, el despertar consiste en reconocer que la luz que vemos aquí no es la real y buscar la que está más allá. Los días como etapas del despertar. Los 7 días de la creación no serían días cronológicos, sino niveles de conciencia que recorremos para recordar quiénes somos. 1. Separar la luz de las tinieblas. Distinguir entre lo real y lo ilusorio. Firmamento. Establecer un espacio interno de claridad mental. 3. Tierra y vegetación. Nutrir la chispa divina con conocimiento verdadero. 4. Sol, luna y estrellas. Despertar la intuición y la guía interior. 5. Animales. Integrar instintos y emociones. 6. Ser humano. Manifestar plenamente el ser espiritual en la materia. 7. Descanso. Volver a la unión con la fuente. En otras palabras, el Génesis no es el diario de un Dios cansado después de una semana de trabajo. Es tu propio manual de instrucciones para escapar del sueño y recordar que no eres de aquí. Mientras los gnósticos se jugaban la vida diciendo que el Dios del Génesis no era el verdadero, otros pensadores, menos radicales pero igual de profundos, optaron por leer la Biblia como un texto que opera en varios niveles a la vez. Hablamos de gente como Orígenes de Alejandría o Filón de Alejandría, que no buscaban destruir la fe, sino profundizar en ella, y creían que quedarse solo con la lectura literal era como tragarse una cáscara y tirar la fruta. Las 3 capas de lectura. Orígenes enseñaba que todo pasaje bíblico se podía leer en 3 niveles. 1. Literal, lo que el texto dice en la superficie. 2. Moral, las enseñanzas éticas y prácticas para la vida. 3. Espiritual, el sentido más alto, oculto, que habla del alma y de Dios. Para él, el relato del Génesis era real, pero no necesariamente en el sentido histórico que entendemos hoy. Los días no eran días solares, sino etapas del proceso divino que también se reproducen en nuestra vida interior. Filón, que vivía en la misma Alejandría un siglo antes que Orígenes, ya leía la Torá como un manual filosófico. Para Filón, el principio no era el momento cero del tiempo, sino el origen de las ideas en la mente de Dios. Es decir, antes de que existiera algo material, todo estaba en estado mental, como un plano arquitectónico. En su lectura, la separación de la luz y las tinieblas no habla de física, habla de discernimiento espiritual. Aprender a distinguir lo que nos eleva de lo que nos hunde. El Génesis como mapa del alma. Desde esta perspectiva patrística y alegórica, los 7 días de la creación serían: día 1, nace la luz interior, la comprensión inicial de que hay algo más. Día 2, ordenar las aguas, poner en claro las emociones y pensamientos. Día 3, tierra y plantas, fundar principios sólidos y dejar que crezcan virtudes. Día 4, sol, luna, estrellas, diferenciar las fuentes de luz y guía interior. Día 5, vida animal, desarrollar sensibilidad y creatividad. Día 6, creación humana,
asumir la responsabilidad de nuestra conciencia. Día 7. Descanso. Volver a la armonía, que no es inactividad, sino plenitud. Para Orígenes, perderse en el debate de si el mundo se hizo en 6 días o en millones de años era perder el punto central, que la escritura te está invitando a crear un mundo interior nuevo, con la misma precisión con la que Dios, o el demiurgo si eres gnóstico, ordenó el caos. Puede que creas que el Génesis es solo poesía antigua, pero si miras más de cerca, descubrirás que cada palabra, cada número, cada secuencia está colocada como si fuera el código fuente de un programa. Un programa que, según algunos, no solo describe el universo, lo construye. El número 7, el esqueleto del relato. El relato de la creación está estructurado en 7 días, 6 de acción, 1 de descanso. En la tradición hebrea, el 7 simboliza perfección, plenitud y ciclo completo. No es casual que en la física y en la biología encontremos patrones cíclicos que se organizan en 7 etapas, fases lunares, ciclos celulares, incluso el espectro de colores y notas musicales. En gematría hebrea, el número 7 está asociado a la idea de terminar o completar algo. El Génesis, al usarlo como estructura, estaría diciendo que la creación es un proceso cerrado, matemáticamente perfecto. El 3. La base de la armonía. El día 3 es especial. Es el único en el que Dios dice 2 veces que es bueno. En geometría sagrada, el 3 es la figura mínima estable, el triángulo. Teológicamente representa unidad en diversidad. En cristianismo, Trinidad. En filosofía antigua, tesis, antítesis, síntesis. Aquí, el día 3 corresponde a la aparición de la tierra firme y la vegetación. Lo sólido y lo vivo nacen juntos, como la estructura y la función en cualquier sistema. Proporción áurea y el Génesis. Estudiosos modernos han encontrado que en el texto hebreo original, la distribución de las palabras y frases del relato de la creación se ajusta sorprendentemente a la proporción áurea, 1,618. Ejemplo, el punto medio exacto del texto en hebreo está en la frase «Y dijo Dios, haya lumbreras», día 4, que actúa como eje de simetría de la narrativa. Esto crea un efecto espejo. Los días 1 y 4 hablan de luz, 2 y 5 de expansión, 3 y 6 de vida. El 7 queda fuera como coronación. Esto no es solo literatura, es arquitectura textual. Gematría, cuando las letras son números. En hebreo, cada letra equivale a un número. Esto permite calcular el valor de las palabras y frases. La palabra luz suma 207, que es 9,23, donde 9 es plenitud y 23 es vida en gematría. Cielo y tierra suma 703, que es 19,37. El 37 es considerado un número divino en tradición judía. Muchos ven en estas cifras un lenguaje matemático paralelo al verbal. El Génesis como algoritmo. Un investigador japonés ha afirmado que la estructura de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sigue patrones de repetición, simetría y progresión numérica tan complejos que serían imposibles de generar sin un diseño previo. Para él, la Biblia no es solo un libro, es un algoritmo narrativo que replica la lógica de las leyes físicas. En este sentido, en el principio no sería un instante en el pasado, sino la ejecución de un programa eterno. Si esto es casualidad, es la casualidad más elegante que ha existido. Y si no es casualidad, significa que cada palabra del Génesis está ahí porque alguien o algo quiso que fuera así, con una precisión matemática que hace que el Big Bang parezca improvisado. Choque de visiones. Ahora que has visto las 3 caras del Génesis, la gnóstica, la alegórica y la matemática, viene la pregunta incómoda. ¿Quién tiene razón? ¿O es que todos se equivocan un poco y aciertan otro poco? Los literalistas. El contrato cerrado. Para los literalistas el Génesis es historia pura y dura. Dios lo dijo, así pasó. Los días son jornadas de 24 horas. No hay metáforas ocultas ni algoritmos cósmicos, solo la crónica de la creación. Para ellos, cualquier otra interpretación es herejía, un intento de torcer la palabra de Dios. Y sin embargo, la lectura literal choca frontalmente con todo lo que sabemos de astronomía, geología y biología. ¿Error divino o error de interpretación humana? Los gnósticos.
El gran truco. Para los gnósticos, el Génesis es un cuento codificado, escrito por quienes entendían que el mundo material no es el final del camino. El creador del Génesis no es el Dios supremo, sino un artesano limitado. La luz del primer día es una imitación, no la luz original. Los días son etapas de ascenso espiritual, no fases de construcción cósmica. Pero claro, esta lectura tiene un problema. Si todo es simbólico, ¿qué pasa con la historia real? ¿Estamos leyendo filosofía espiritual o crónica de hechos? Los matemáticos y científicos, el patrón infinito. Para este grupo, el Génesis es una obra maestra de ingeniería narrativa. El texto contiene patrones numéricos, simetrías y proporciones tan precisas que parecen diseñadas por un programador cósmico. No les importa tanto si Dios existe o no. Les fascina que el texto esté tan perfectamente configurado que funcione como un software verbal. Pero aquí también hay un reto. Un patrón perfecto no garantiza que el mensaje sea verdadero. Un poema puede estar perfectamente medido y ser pura ficción. 3 formas de mirar el mismo texto. 3 verdades que se contradicen o que quizás encajan como piezas de un puzzle más grande. Y la única forma de saberlo es seguir leyendo. El Génesis 1 termina con un mundo listo para ser habitado. Y justo entonces aparece el ser humano, pero aquí también hay grietas en el relato. ¿Adán y Eva fueron los primeros humanos o solo los primeros de un linaje especial? ¿La serpiente fue la villana o la portadora de la verdadera luz? Y lo más incómodo, ¿quién quería que no comieran del árbol del conocimiento? ¿Y por qué? En el principio hubo luz, pero no era para todos. En el siguiente capítulo veremos qué pasa cuando 2 humanos reciben la oferta de encenderla y el precio de aceptarla. Y así, el mundo estaba preparado. Cielo, tierra, mares y montañas. Día y noche. Todo en perfecto equilibrio. Pero faltaba algo. Faltaba alguien que mirara ese cielo y se preguntara ¿por qué? El Génesis dice que entonces Dios, o el que tú creas que era, formó al hombre del polvo y le dio aliento de vida. Y junto a él, a la mujer. 2 piezas nuevas en el tablero. En medio de ese paraíso había 2 árboles. Uno de la vida y otro del conocimiento, y una sola regla: no comas de este último. Pero dime, ¿quién pone un botón rojo en medio de una habitación y espera que nadie lo toque? ¿Y quién querría que 2 seres humanos permanecieran ciegos para siempre? La historia más famosa de la Biblia no es como te la contaron.